Gracias. En el día de hoy, y desde el portal Team Negocios de Cámara y junto a nuestro proveedor homologado de White Team, hemos organizado esta jornada con el título ¿Tu empresa está realmente protegida? Descúbrelo antes de que sea tarde. Hoy tenemos compartiendo con nosotros sus conocimientos y experiencia a Abel Llévenes. Es un profesional con más de 25 años de experiencia en el sector tecnológico, especializado en desarrollo de negocio y soluciones IT. Ha desempeñado funciones tanto en cliente final, mayorista o integrador, en Ingrand Micro, que desempeñó un papel clave en la gestión de grandes cuentas y en la expansión de soluciones tecnológicas en el canal. Posteriormente en Vinceo, que consolidó su experiencia como responsable de desarrollo comercial gestionando proyectos estratégicos con foco en la administración pública y grandes operaciones, y actualmente es director de desarrollo de negocio de White Team, impulsando la estrategia comercial y la innovación en servicios IT. Su formación como técnico superior en informática y telecomunicaciones le permite traducir necesidades técnicas en propuestas de alto impacto, alineadas con los objetivos de negocio del cliente. Y hoy nos va a hablar de un tema muy interesante y que creo que preocupa mucho a las empresas madrileñas y españolas. Pues cuando quieras, Abel. Pues muchas gracias, Mar, por la entrada. La verdad, 25 años, jo, cómo va pasando, cómo va pasando Sí, eh, sí. el tiempo. Vale, pues a ver, bueno, primero, muchas gracias a todos por participar. La verdad es que cuando la Cámara nos ofreció esta oportunidad, eh, pues yo personalmente le di muchas vueltas a cómo orientarla, ¿de acuerdo? A herramientas, soluciones, normativas, ¿de acuerdo? Y al final opté por la línea de la experiencia, ¿vale? De todo, digamos, lo que nos está sucediendo en clientes con finales o con partners, con distribuidores en el día a día de trabajo, ¿de acuerdo? Al final, hace 20 años, nosotros, bueno, yo estábamos montando entornos eh, Unix, ¿de acuerdo? Con base de datos, con entornos de disaster recovery, con replicación entre los mismos, entornos muy cerrados, ¿vale? Y eso pues ha evolucionado, ¿vale? Bueno, primero, ¿qué es un incidente de seguridad informático? ¿Vale? Hoy cuando hablamos de la palabra incidente a- nos viene a la mente pues un tema de seguridad, ¿de acuerdo? Pero un incidente de seguridad informático está relacionado pues eso con un incidente vinculado a IT. Hace unos años todos lo vinculábamos a, oye, pues un fallo en un servidor en la parte de un disco duro que se me ha corrompido la información en el RAID, tengo que tirar de backup. Se me ha caído la red por un problema de que se ha generado un bucle y la red se me ha caído. Pero todo esto ahí, digamos, ha ido evolucionando, todo esto ha mejorado, ¿vale? De hecho, porque hemos puesto mucho más foco en lo que es la gestión propia del incidente, ¿vale? Eh, pero siempre tenemos que tener en cuenta estas tres palabras: evitar, minimizar las consecuencias del entorno. Bueno, a ver, como decíamos, esto ha evolucionado mucho y ahora nosotros mismos, nuestra forma de trabajar es multidisciplinar, ¿vale? El perímetro que antes teníamos en la compañía, que era cerrado, estábamos todos en una oficina, llegábamos, nos conectábamos a nuestro PC y nos poníamos a trabajar, pues esto ha evolucionado en que ahora tenemos como usuario múltiples servicios, unos los tengo dentro de la compañía, otros están fuera. De hecho, en muchos de nuestros dispositivos compartimos un entorno profesional y personal, y esto ha dificultado mucho cómo protegerlo, ¿vale? Cómo saber en qué situación estamos y cómo desarrollarla. Em, yo aquí la verdad es que le doy un enfoque bastante práctico. Básicamente, además, me imagino, todos tenemos una casa, me imagino que no, compramos una casa eh, y si esta casa tiene jardín, pues lo primero que hacemos es poner una valla al jardín para que no llegue, digamos, una persona que pasa por allí y se acerque a mirar o a ver simplemente más de cerca qué es lo que hay dentro, ¿vale? Pues le ponemos una valla, ¿vale? Eh, Tenemos ventanas, bueno, pues oye, unas cortinas para que no se vea lo que hay dentro. Si tenemos los recursos económicos suficientes, compramos una alarma de seguridad y ponemos nuestro cartelito en la puerta de la casa
indicando que estamos protegidos. Si lo considero oportuno, pongo unas rejas de acuerdo a esas ventanas. Eh, Esto hace que cuando los malos, que por desgracia hay muchos, lleguen a nuestro barrio y vean todas las casas iguales, pues evidentemente pasan por allí, hacen una revisión visual y oyes, ¿a por cuál casa me voy a ir? A por la que menos medidas de seguridad tenga, ¿de acuerdo? Así visualmente, ¿vale? Esto es lo que tenemos que pretender hacer con la parte de seguridad de nuestra compañía de una forma muy sencilla. Es limitar, ¿vale? La ventana, las líneas, ¿vale? Que los malos puedan conseguir nuestra información o acceder a los entornos. ¿De acuerdo? Tenemos que reducir el vector de entrada, ¿vale? Claro, todo esto vinculado a que ahora mismo, pues, han venido una serie de normas, hay multitud, ¿vale? Que así a primera vista, pues cuando llegan a un departamento de IT, esto se complica, ¿vale? Tengo que cumplir las certificaciones, ¿de acuerdo? Nosotros ahora mismo estamos, de hecho, como compañía ayudando a muchos clientes finales con el tema de LENS, del Esquema Nacional de Seguridad, o de la NIS 2, ¿vale? A nivel de cumplimiento y le damos una orientación un poco distinta, ¿vale? Para intentar que no, no tener esta cara, ¿vale? Cuando nos dicen que tengo que ponerme a realizar un cumplimiento, ¿de acuerdo? Que en muchas ocasiones no estoy preparado y que es un problema, o lo veo como un problema, porque es una carga a más sobre el trabajo del día a día, ¿vale? Nosotros lo estamos orientando, yo personalmente lo oriento como una oportunidad, ¿de acuerdo? De hecho, ¿vale? Creo que muchas de estas normativas, de hecho, aquí en España, vamos, las que estamos ahora mismo en línea de batalla total son la NIS 2, el ENS y DORA, depende del entorno, si es europeo, nacional o financiero. Igual que cuando cogemos un coche, nos exigen, ¿vale? Tener un carnet de conducir, yo creo que a todas las compañías dependiendo evidentemente del nivel de cada una de ellas, nos deberían exigir, ¿vale? Unas medidas mínimas de seguridad, no una certificación que yo hago de forma voluntaria, ¿vale? Para cumplirla con una serie de medidas y pongo el logotipo, ¿de acuerdo? Luego en mi página web o en las ofertas o proyectos que presento. Em, ¿Por qué? Eh, Porque cuando estás en el día a día trabajando con vosotros, con los clientes finales, y ves las cosas que suceden, ¿vale? Y ves que muchas de estas se pueden limitar o controlar cumpliendo todas estas normas, ¿vale? Este tipo de certificaciones que de hecho han avanzado mucho y son de hecho muy prácticas, pues nos solucionan muchos problemas, ¿vale? Bueno, a ver, esto es un pequeño esbozo de cómo yo, ¿vale? Digamos, distribuido la presentación y sobre los distintos puntos que vamos a comentar. A ver, lo he basado en mi experiencia, ¿de acuerdo? Y la de mi equipo, de cara al día a día con los clientes. Por desgracia, en muchas ocasiones nos llaman para ayudarles en incidentes de seguridad, ¿vale? Por nuestra experiencia en el pasado, estábamos muy vinculados a entornos críticos de backup. ¿De acuerdo? Y bueno, hay fabricantes y partners que saben de nosotros, de esa experiencia y tiran de nosotros. Luego tenemos mucha visibilidad de ciertos entornos que han sido dañados, ¿vale? Y de qué soluciones con qué medidas podemos tomar de forma relativamente sencilla y fácil para intentar cerrar esas ventanas, ¿vale? Análisis de riesgos. El conocimiento es poder. Bueno, a ver, veréis que toda la presentación está estructurada así, una descripción del punto y una serie de datos que creo que pueden ser interesantes para poder abordar, ¿vale? Análisis de riesgo, ¿de acuerdo? Primer punto, el exterior. ¿Cómo me ven? Esto es un mal que tenemos ahora mismo en nuestra sociedad. Tenemos tendencia a eh, vis- vis- dar visibilidad hacia afuera de lo que somos en redes sociales, me doy de alta en servicios y valido las condiciones que me indican y nuestros datos a lo largo del tiempo pues van apareciendo en distintos entornos, ¿de acuerdo? Que pueden ser proveedores de servicios totalmente correctos y válidos, pero esos proveedores pueden tener en ocasiones pues mermas de seguridad y que nuestra información, ¿vale? Eh, Creo que es bastante importante, ¿vale? Eh, Hacer ese análisis, ¿vale? Hay aplicaciones, herramientas, compañías, ¿vale? Que de una forma relativamente sencilla,
¿vale? Nosotros a nivel particular hay muchas aplicaciones o incluso servicios web que tú puedes meter ciertos datos y verificar cómo está compañía, qué hay fuera, ¿vale? Visible, ¿vale? Yo lo haría y de hecho es una cosa que haría de forma inmediata, ¿vale? O contratar este servicio, llevarlo a cabo o evaluar cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque muchos de los datos que cuando se, se realiza un incidente de seguridad, básicamente ya están en la web. Por eso es intentar cerrar el vector de entrada al max, ¿vale? Uno de ellos es los usuarios comprometidos, ¿de acuerdo? Os puedo asegurar que casi en el 100% de los casos, cuando hacemos una evaluación de este tipo o el cliente a través de una tercera compañía y nos hace partícipe de los resultados para poder empezar a cerrar esas ventanas, eh, casi todas las compañías tienen datos de sus usuarios, ¿vale? En sistemas que han sido comprometidos. Desde hace 5 años, 2 años, 3 años, un año, el tiempo que sea, pero está, ¿de acuerdo? De hecho, tuvimos un incidente en una compañía por un administrador que había salido de la empresa hace 5 o 6 años y pues metió su usuario y su password para descargarse un producto para la propia compañía y esa información, básicamente esa aplicación, pues se vio comprometida. ¿Vale? Esto fue hace 5 o 6 años cuando salió este compañero de la compañía. ¿Qué es lo que ocurre? Ese usuario y administrador seguía activo dentro de la empresa en una cuenta de servicio. ¿De acuerdo? Y las cuentas de servicios, ¿vale? Luego hablaremos de ellas, ¿vale? Que básicamente que enlazaba con dos entornos, estaba ahí permanente, sin caducidad ni nada. Tuvieron un percance por esta línea, ¿vale? Entonces, los usuarios comprometidos son muy fáciles de identificar, ¿vale? Puertos de comunicaciones abiertas, ¿vale? Otro caso que se ve de forma relativamente sencilla cuando haces un testeo desde fuera. Los firewall. ¿De acuerdo? Hay que tener mucho, ya hablaremos más adelante de ello, pero es relativamente sencillo cerrar las cosas que no estoy utilizando, ¿vale? Si tengo una serie de puertos identificadores que están visibles, voy a tener a gente llamando a la puerta continuamente, ¿vale? Si pongo esa valla delante y la cierro, no van a llegar, ¿vale? La administración del firewall pública, ¿vale? Qué mala costumbre. Eh, y da igual que seas una gran compañía, pequeña, el tema de poder acceder, evidentemente, en teletrabajo o desde fuera a la administración del firewall porque me requieren habilitar algo, ¿vale? Es un problema, sobre todo porque en muchas ocasiones los usuarios y las passwords, ¿vale? Que utilizamos no son seguras, ¿vale? Hemos tenido malas experiencias en esta parte, ¿vale? Servicios de terceros con privilegios internos, ¿vale? Esto es una mala costumbre. Tenemos pues eso, contratamos un servicio, el que sea, con una compañía que, por ejemplo, esto igual es otro caso real, es un servicio que tenía una compañía para un cliente. Eh, este servicio tiraba de una base de datos de información que estaba en SAP, ¿de acuerdo? Y el problema es que el servicio como tal tenía permisos de administrador. No solamente leía, también podía escribir en SAP. El problema es que esta compañía, que como veremos, la mayoría de los incidentes se producen por terceros, ¿de acuerdo? Tuvo un bug en ese servicio, ¿vale? Se vio comprometida y entraron a través a la compañía final del cliente a través de este servicio, ¿de acuerdo? Em, Luego, es muy importante que cuando contratemos un servicio de terceros en el que van a estar conectadas a información interna, obliguemos a ese proveedor a una serie de cláusulas o condicionantes que nos permitan, uno, por ejemplo, que cumplan ENS, el Esquema Nacional de Seguridad, o la 27.000, ¿de acuerdo? Eso hace que ese servicio tenga una serie de líneas de seguridad muy importante. Aplicaciones publicadas con acceso a información sensible. Este es igual, otro caso que vimos. Esto era un colegio, ¿vale? Que tenía la agenda, digamos, de reserva de clases y, de, y de sesiones deportivas publicadas en Internet. El problema es que esa aplicación no estaba bien securizada y cuando pasamos este testeo, ¿vale? Identificamos que podíamos acceder a las tablas y a la información de las personas que accedían a esas agendas. ¿De acuerdo? Si os dais cuenta, al final es exigir a
proveedores de servicio o de aplicación, o, ¿de acuerdo?, una serie de medidas de seguridad en sus entornos, porque al final están vinculados a los nuestros, ¿vale? Dominios simulados. Esto es igual otra cosa que salta en primera línea en cuanto lo chequeas. Evidentemente, a ver, dependiendo del tamaño de la compañía y a lo que nos dediquemos, pues vamos a estar más o menos expuesta, ¿vale? Pero en determinadas compañías de tamaño medio, en la que trabajan en el sector primario o que están muy expuestas a lo que es la parte de marketing, es habitual encontrar dominios, ¿vale? Que a lo mejor no están operativos, pero que sí que simulan, ¿vale? Para esa compañía, para recoger esos datos, ¿de acuerdo? Estos son solamente algunos casos, ¿vale? De cómo nos ven desde el exterior y que es relativamente sencillo identificar y ponerte a bloquear estos entornos, ¿de acuerdo? Eh, Conozco mi entorno. Ahora, eso es la parte exterior, desde el interior, ¿vale? O sea, estoy dentro de mi compañía, ¿vale? Y a ver, esto es, a ver, el día a día del trabajo del departamento IT es muy duro, es muy intenso y muchas veces no tomamos constancia de que todo lo que hacemos tiene que tener una trazabilidad, tiene que estar documentado y tenemos que tenerlo identificado, ¿vale? Para que no surjan ciertas situaciones, ¿vale? A esto voy a indicar aquí algunas que son básicas, ¿vale? Pero que muchas veces no las tenemos controladas. Usuarios con contraseña nunca expira habilitados, ¿vale? Pues estos son sobre todo cuentas de servicio, ¿de acuerdo? Estos son sobre todo cuentas de servicios, de enlaces con proveedores de SAP o entre aplicaciones que se validan una con la otra y hay un conector con una cuenta de servicio que tiene permisos de administrador, ¿de acuerdo? Eh, Sé que es un rollo, ¿vale? Pero tenemos que esa contraseña de nunca expira, habilitarla en un periodo de tiempo, en 30, 60 días, el que se estime, para cambiarla. ¿Por qué? Porque cuando se produce una infección, ¿de acuerdo? Al final, los malos no es que sean listos, ¿vale? O sea, a ver, siguen patrones, no hay nadie que vaya buscando, no, siguen unos patrones. Y uno de esos patrones son las cuentas de servicios, están identificadas, ¿vale? Oye, si tengo una cuenta, si sé que hay una serie de cuentas de servicios con claves con usuarios de administrador, voy a por ellas, voy a intentar identificarlas para moverme lateralmente e ir accediendo a esa información, ¿vale? Luego, si las puedo reducir, eliminar o quitar, pues hagámoslo. Vigencia máxima de la contraseña. La contraseña está configurada a 365 días. Vale, bueno, esto ha ido mejorando mucho eh, con el tiempo, ¿de acuerdo? Pero igual tenemos siempre ciertos usuarios, en algunas ocasiones directivos o personas que no controlan muy bien la parte o simplemente departamentos. Oye, a mí no me hagas cambiar la contraseña cada 30 días, que esto es un rollo y demás. Error, ¿de acuerdo? Es un error y hay que cambiarla, hay que validarlo. De hecho, hay que chequear que todos los usuarios, los grupos de usuarios, los permisos de administrador lo tengan implementado de forma, voy a decir recurrente, pero sí establecerla. Exigir historial de contraseñas, ¿vale? A ver, igual tenemos una tendencia, ¿vale?, a repetir las contraseñas, ¿de acuerdo? Cada cierto periodo, yo sé que esa contraseña me la pide cada 30 días y la vuelvo a poner, ¿de acuerdo? Eh, Que sea limitada, o sea, 30, 50 veces que no me permita repetir la contraseña. ¿Por qué? Porque es muy fácil cuando, y esto lo he visto, cuando nuestros datos están fuera y tienen información de 4 o 5 de ese usuario o vinculada la información personal a la profesional, al final caemos siempre en ciertos procesos cuando creamos la contraseña, ¿vale? Si no la genera una herramienta, la generamos nosotros, una serie de letras mayúsculas, minúsculas, un año, un apellido, una fecha, ¿vale? Y un número, una versión, ¿vale? En cuanto hay 4 o 5 datos nuestros en la dark web y no esa persona, esa IA, ese proceso, capaz de identificar, puede paralizar esa contraseña, ¿de acuerdo? Y igual cuando está dentro, pues habilitarla. Umbral de bloqueo de cuenta, ¿vale? A ver, sobre todo en la parte de administradores o en la parte de usuarios, si me equivoco 3 veces la cuenta se bloquea, o 2, o 5, pero hay que ponerlo, ¿vale? Es algo que suele salir bastante de forma recurrente cuando se hace este análisis. Cuentas de, pues eso, suele pasar mucho, cuentas de administrador que tienen bloqueo limitado, ¿vale? Si están dentro,
¿de acuerdo? Y no tenemos ninguna herramienta que nos identifique que algo está sucediendo dentro, si, lo único que pueden hacer es un ejercicio de fuerza bruta, a base de usar, de probar, probar y probar. Acceso a redes no permitir enumeraciones anónimas de cuentas y recursos, correcto. ¿Vale? Hay ciertos usuarios, hay ciertos protocolos que a través de esos usuarios administradores puedo identificar qué está ligado a ello. ¿De acuerdo? Al final, cuando hay un incidente de seguridad, ¿qué es lo que va a buscar el atacante? Puntos comunes. ¿Eso qué es? Si tengo un VMware, por él. Si tengo un entorno NAS donde todos los sistemas se conectan para colgar, guardar información y demás, por ahí estarán los permisos, estará la documentación sensible, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que impidamos, restemos visibilidad cuando ya están dentro, ¿de acuerdo? Es esencial, ¿vale? Bueno, de esto os puedo pasar mucha información de qué cositas deberíamos de tocar o enlazar o comprobar, ¿de acuerdo? De hecho, si os metéis en Internet os sale mucha información que es relativamente sencilla para atajar, ¿vale? Para complicar, ¿de acuerdo? Esta situación, es reducir digamos, nuestro vector, ¿vale? De visión hacia afuera. Y además, yo me lo digo, si yo tengo una ventana y los otros tienen 30, ¿por quién van a ¿de dónde van a tener más datos? De los 30, ¿vale? Pues irán a por ellos. Intentemos que nuestra información, que es muy valiosa, pues esté lo más segura posible. Gestión de incidencias y respuestas. Procesos de identificar, evaluar y priorizar. Vale, a ver, por Dios, debemos de tener un plan. Sí, por Dios, debemos de tener un plan. A ver, cuando esto lo hemos aprendido a base de pasar muy malos momentos con clientes nuevos ¿vale? O compañías que trabajan con nosotros, que es eh, tenemos que darnos cuenta de que al final vamos a tener un incidente, sea del motivo que sea, por seguridad, de caída de sistemas, se ha caído el servicio, ¿cómo puedo, o sea, cómo tengo que evaluarlo, ¿vale? Para poder minimizarlo, controlarlo y tener una respuesta, ¿vale? Y esta la única forma de hacerlo es ponerte en el peor caso, ¿qué ha sucedido? ¿Vale? Bueno, primer punto que tenemos que tener, identificación de activos. ¿Vale? Que, a ver, si soy un autónomo, pues oye, tengo un portátil, tengo una cuenta de correo, tengo un lugar donde guardo la documentación y, oye, poco más. Vale, pero si soy una empresa viva, que además tiene ya unos años y que ha ido poniendo, pues eso, migrando entornos, sistemas, ahora monto una red, luego monto otra, necesito unos servicios de IoT en esta fábrica que están X tiempo y luego monto otros, ¿de acuerdo? Todo esto va generando pues una serie de, pues eso, de infraestructura, de servicios que en muchas ocasiones y conforme van pasando los años, los administradores, el equipo técnico que va llegando no es ni siquiera conocedor de ello. Y ya os digo que os alucinaría, ¿vale? O sea, de llegar a una fábrica, empezar a desplegar una estructura de red para una nueva, pues eso, una nueva línea de producción, empezar a configurar el anillo y demás, y empezar a identificar, oye, tengo que montar la red Wi-Fi y me pongo a hacer una exploración de canales para ubicación de puntos y demás, y tengo aquí 4 redes Wi-Fi. ¿Esta red Wi-Fi es vuestra? Sí. ¿Qué hace? No lo sé. Estaba aquí cuando llegué y está aquí configurada. Ya, pero ¿qué hace? No lo sabemos. Apágala. Bueno, primera línea, no sé dónde está la conexión. Bueno, identifiquémosla, ¿vale? Entonces, me he ido al extremo, pero identifiquemos los activos. ¿Qué sistemas tengo? ¿Qué servicios? ¿Qué aplicaciones? Eh, todo en un documento, ¿vale? Y a partir de identificarlo, ¿quién accede? ¿De qué proveedor depende? ¿Lo tengo en mantenimiento? ¿No lo tengo en mantenimiento? Cosas básicas, pero que en muchas ocasiones no las tenemos totalmente documentadas y cuando surge un incidente son un problema, ¿vale? Clasificación de las incidencias, ¿de acuerdo? Pues eso, muy importante. Para eso necesito la identificación de los activos, ¿vale? No es lo mismo que se me ha corrompido un PC, que evidentemente, que tengo un entorno de SAP que he caído por rendimiento, ¿vale? Equipo de respuesta, vale, muy, muy importante. Es casi prácticamente imposible, a no ser que seáis una compañía muy grande, eh, tener especialistas en todo, ¿vale? Pero si no los tengo, tengo que contar con la compañía y con los recursos para poder ayudarme en esa situación. Y tengo que ponerme en esa tesitura de que lo necesito.
¿vale? A nosotros nos llaman en muchas ocasiones cuando ya es a vida o muerte. Oye, eh, tengo un problema, se me ha caído el entorno, tengo una excepción de seguridad o no, imaginaros, se me ha corrompido el volumen, el backup no funciona y he ido a tirar del proveedor y el proveedor resulta que ya no está, me lo montó hace X tiempo o no sabe, ¿de acuerdo? Equipos de respuesta de cada aplicación, servicios de los críticos, ¿de acuerdo? Y saber que puedo contar con ellos y que ellos, ¿vale? Saben que tienen que contar con nosotros. Evidentemente, si tengo contratos con ellos, así será, ¿de acuerdo? Pero si no lo tengo, ¿vale? Por lo menos saber de quién puedo tirar en cada momento, si somos una compañía más pequeña o con menos recursos. Identificación de procedimientos, correcto, ¿de acuerdo? Muy, muy importante. Día uno de un incidente de seguridad. Los pilares de la Tierra tiemblan dentro de la empresa, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer? ¿Vale? Me acuerdo en una fábrica, ¿vale? Pues eso, un incidente de seguridad y lo primero que hicieron fue llamar a los responsables de cada fábrica y desconectarlo todo, ¿de acuerdo? Y 2 horas después estábamos allí. Cuando llegamos vimos que esto es cierto, pero es el extremo, evidentemente. Llegamos y había un red de comunicaciones, pues yo qué sé, 400 puntos de red, 100, vamos, 20 switches, eh, todo el cableado quitado y sin etiquetar, porque le dijeron a esa persona que desconectara todo, ¿vale? Entonces, identificación de procedimiento, ¿de acuerdo? Si sucede algo en esta parte, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Quién es la persona dentro de la compañía que se va a encargar de ello, de las distintas partes? ¿De acuerdo? Comunicación, muy, 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 muy importante, la comunicación. Porque eso genera estrés. Ha sucedido algo, me he quedado sin servicio y sin sistemas, por el motivo que sea. Primero, tengo que hablar con la dirección y trasladarle lo que sucede del día 1, desde el primer momento. No, o sea, la realidad, oye, ha sucedido esto de esta forma y tenemos que hacer todo esto, ¿vale? Comunicarlo a los usuarios. ¿De acuerdo? Hemos tenido muchos problemas con reinfecciones o situaciones que se han complicado porque los usuarios no han sido comunicados y en muchas ocasiones porque tenemos ese empleado dirigente que quiere dar siempre servicio al cliente que dice no se encienden los PCs, no se encienden los ordenadores, no comuniquéis nada y de repente te lo encuentras trabajando en el cuarto de baño con el portátil accediendo con su móvil, ¿vale? Que es igual, es otro tema, pero son cosas que han sucedido. Pruebas y simulacros, correcto. ¿De acuerdo? Cuando has establecido todo esto, vamos a probarlo. Sí, son recursos. Cada uno lo haremos en función de nuestro nivel económico, nuestro nivel de inversión, los recursos que tengamos, pero tenemos que hacerlo. Si no, cuando suceda el incidente, aunque hagamos todo, tengamos todo esto identificado, si no hemos probado que funciona, si no hemos hecho una simulación, ¿de acuerdo? Pues no lo podremos verificar. Ejemplo, me han encriptado el entorno. ¿De acuerdo? Voy a tirar del backup y la máquina de la que tengo que tirar para levantar los servicios se valida contra el directorio activo, pero es que resulta que el directorio activo está dañado y no puedo levantar la copia porque pide validación contra el directorio activo. Un ejemplo, ¿vale? Van a por el entorno de virtualización, ¿vale? Pues saquemos el vCenter fuera del dominio. ¿De acuerdo? Todo lo que, digamos, no visibilicen no se van a ver atacado. Nosotros ya estamos haciendo algunas gestiones en ciertos entornos, pues eso. ¿Se puede ver corrompido el entorno? Pues porque, oye, se ha corrompido, pero lo que es el gestor puedo seguir utilizándolo. Probar, prueba, test. Oye, voy a hacer una prueba de recuperación de este entorno cada 3 meses. Y pruebo que funciona, que ese backup es consistente, ¿vale? Porque tal vez el backup es consistente porque he hecho alguna prueba, pero resulta que cuando voy, eh, la copia no está realizada. Uy, dio un error, pero nadie lo chequeó. Probémoslo. Pruebas y simulacros, ¿vale? Formación y concienciación. Correcto. A ver, esta es el mantra. Em, Hay que hacer que los usuarios y la gerencia forme parte del proceso. Y para eso hay que formar y concienciar. Aparte de nosotros estar formados en, evidentemente, todas las tecnologías que podamos, como especialista de esa parte, tenemos que trasladar a la gerencia, a la dirección, la importancia de conocer estos procesos. No es como me decía un cliente, ¿esto me va a fabricar más sofás?
Pues hombre, no te va a fabricar más sofás, pero va a hacer que puedas seguir fabricando más sofás. ¿De acuerdo? Que suceda lo que suceda, estáis preparados para poder abordarlo de una forma segura. Hay que hacerse con los usuarios, ¿vale? Hay muchas herramientas de concienciación. Eh, Seguramente las tengáis en las plataformas de correo o ciertas soluciones que tengáis, o haya que adquirir una. O podéis utilizar el kit básico que tiene Incibe para esta parte, ¿de acuerdo? Pero hay que hacer que los usuarios formen parte del proceso. De hecho, nosotros contamos con 4 o 5, evidentemente no puedes ser especialista en todo y sobre todo eh, hay que contar con personas que trasladen la información de una forma amena e interesante para que estos usuarios eh, la reciban de una forma positiva y sean parte del proceso, ¿vale? Contamos con 3 o 4 compañías que nos ayudan en este proceso y os puedo asegurar que cuando das esas sesiones a los usuarios y los haces partícipes, luego todo es mucho más sencillo. Cuando le obligas a cambiar la contraseña cada 30 días o que su nombre de usuario no aparezca en la pantalla porque automáticamente tenga que meterlo cada vez, todo eso lo entienden, ¿de acuerdo? Entonces es bastante importante esta parte de hacerlos partícipes. Vale, autorización y control. Bueno, esto es, a mí esta parte me resulta muy interesante de cara a que hay ciertos procesos, ¿vale? Y cuando se ha producido ese incidente y ese malhechor, esa persona que quiere básicamente conseguir, básicamente, uno, nuestros datos, dos, encriptarlos, ¿vale? Para que no tengamos que contar con ellos. Y tres, hacerlos públicos, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que sea dificultar este proceso dentro, ¿vale? Está dentro de nuestra mano, ¿vale? Luego hablaremos de ellos, ZDNA, ¿vale? Básicamente es concepto de la solución, pero hay varias líneas a tener en cuenta. Uno, autentificación multifactor, por Dios, sea como sea. De hecho, esto ya cuando vas a una presentación con algunos fabricantes, te la burlan. Empiezan, ya he cogido el hashtag, ahora ya estoy tú, y el multifactor lo puedo burlar. Sí, pero no todo el mundo puede. Y sí, puede que no te lo cogen. O sea, el multifactor es vital en la parte de administradores. De hecho, ahora hay un fabricante, bueno, el fabricante de Microsoft, ¿vale? Lo pide en la parte de administradores obligatoriamente. ¿De acuerdo? O sea, el multifactor es importante, se tiene que poner absolutamente siempre que se pueda. Acceso condicional, correcto. ¿Vale? Este tipo de servicio que es que una persona en función de dónde esté conectado o cuál es su perfil tenga acceso a una información u otra, muy importante. ¿Vale? Yo llevo la parte de desarrollo comercial. Luego lo veremos que hay muchas aplicaciones. Yo no tengo por qué meterme con un CMD o con un PowerShell desde mi ordenador al realizar consultas. Y son herramientas legales que están en mi sistema y que seguramente muchas personas de mi equipo las utilicen, pero yo no. ¿Vale? Entonces, si puedo bloquear o limitar o alguien me puede identificar que yo, que no utilizo esa herramienta, le salte una alarmita para decir, niño, que este equipo, esta persona está utilizando herramientas que pueden ser peligrosas, ¿vale? Desde su ordenador. Principio de mínimo privilegio, correcto. ¿Vale? Yo, por defecto, todo el mundo me tiene que demostrar quién es. Y hasta que no me lo demuestre, solamente le voy a dar acceso a su entorno. Solamente a su entorno. ¿De acuerdo? Y si necesita algo más, bueno, pues que lo pida o que abra un caso. Control de proveedores externos. A ver, en los últimos casos en los que hemos participado de incidentes o de problemas, la mayoría ha venido por esta situación. ¿Vale? Proveedores externos que están conectados a nuestros sistemas y que no están segurizados de forma correcta o que la instalación, ¿de acuerdo? No es compliant, o sea, no se ha realizado de forma correcta. Y cuando digo instalación, o sea, todo está funcional, pero si dejo la clave de contraseña administrador a administrador, pues hombre, estoy jodido. ¿De acuerdo? Y pasa muy a menudo. No voy a decir nada del tema de las VPNs. ¿Vale? Se conecta a un proveedor, le doy una VPN, no, es que me conecto todas las semanas para conectarme y bajarme una tablet o chequear este sensor, entonces la tengo ahí abierta y tiene usuario y password ese proveedor. Muchísimas ocasiones que ese proveedor se ve comprometido y entran por esa VPN que tenemos totalmente abierta, ¿de acuerdo? Monitorización y auditoría. Necesitamos herramientas.
¿vale? Necesitamos herramientas para hacer todo este seguimiento, evidentemente en función de mi poder de inversión, el nivel de compañía que sea, la criticidad de mis entornos, utilizaré unas u otras formas, tomaré partido con unos equipos o con otros, pero tengo que tener algo, ¿vale? Que me permita visualizar lo que está sucediendo, ¿de acuerdo? Y poder tomar medidas sobre ello. Vale. Tecnologías de protección, ¿vale? A ver, voy a comentar algunas líneas que nosotros estamos, bueno, pues utilizando ahora mismo en primera línea con la parte de Lens, ¿vale? Gestión de vulnerabilidades, ¿vale? Muy, muy importante, ¿vale? Y el parcheo, y dada la magnitud igual de muchas compañías, de la multitud de servicios, de versiones de sistemas operativos, aplicaciones, etc., etc., es casi imposible hacerlo a mano, ¿vale? Necesitamos herramientas que nos ayuden, siempre que sea posible. Uno, el inventario, ¿vale? No puedo poner parches, ¿vale? O soluciones a cosas que no sé que existen. Y esto pasa muy a menudo, ¿de acuerdo? Departamentos, áreas, empresas, entornos que siguen vivos o que ya no están en producción, pero que están ahí. ¿Vale? Ha habido mucho, bueno, ahí pues en la parte de antivirus lo veremos. Hay muchas compañías con auténticas inversiones monstruosas en sistemas de seguridad y el problema ha venido porque hay una parte de la subred que nadie se ha preocupado de ella y no está parcheada. ¿Vale? Entonces, inventario, muy importante. Detección de vulnerabilidades. Hay aplicaciones ahora muy chulas y muy potentes que evidentemente, como tengo el inventario, lo he identificado, me dice qué parches tengo que aplicar. ¿De acuerdo? Muy importante. Y yo decido cuándo los aplico, pero sobre todo soy conocedor y en función de la criticidad del sistema y del entorno, pues podré tomar esa medida. Y ya os digo, eso puede ser para una gran compañía o para un autónomo que, oyes, pues tengo mi información está en un sistema NAS, ¿vale? Lo tengo en casa y además lo tengo enlazado a la cloud del fabricante para hacer una copia. Y dices, ¡buah, fantástico! Pero resulta que sale una vulnerabilidad y no o sea, no soy consciente de ello. Vale, pues un problema. Correlación de eventos, correcto. Estas aplicaciones tienen correlación de eventos. Es muy importante, de hecho, en la parte de correlacionar los servicios, cómo están vinculados entre ellos para hacer un backup o una recuperación. Os puedo asegurar que cuando estás en un incidente de seguridad, los entornos están caídos y, digamos, mucha de la documentación estaba en esos entornos, ¿vale? La correlación del servicio, de los servicios, cómo los tengo que levantar, cómo tengo que preparar la recuperación de los backups, etc., etc., si no está documentada, si no sé de qué depende la interdependencia de cada uno de ellos, voy a tener un problema. Ha habido veces en alguna compañía que hemos tardado días en volver a dibujar un mapa hablando con cada uno de los componentes de la compañía para conocer la interrelación entre los entornos. Porque si me pongo a recuperar y resulta que no están correctamente realizadas, pues tengo un problema. Bueno, y la parte, evidentemente, de ejecutar el parche, ¿vale? Vale, seguridad, detección y respuesta. Bueno, esto es nuestro típico antivirus, ¿vale? A ver, tengo un cliente que la verdad es que es un amigo personal y muchas veces, pues evidentemente todos los años nos sentamos a hacer el plan de inversión, el plan de negocio que vamos a mejorar y demás. ¿Y qué inversión tienes en seguridad? Llama al presidente y le dice, ¿cómo han ido las ventas? Muy bien, pues este año hay dinero. No han ido bien las ventas. Pues oye, a ver, tenemos que eh, mejorar con lo que tenemos e intentar sacar el mejor partido. Eso significa que en función de digamos, de nuestras posibilidades, tenemos que ir al máximo entorno que nos permita, ¿vale? Esa inversión. El antivirus tradicional lo tenemos todo, el de toda la vida. Uy, vale, tecnologías que tenemos que aplicar a mejoras. EDR, ¿vale? Evidentemente, una tecnología que va dentro de ese antivirus que nos permite correlacionar ciertas situaciones, ¿vale? De cara a avisar, ¿no? Vale, perfecto. Casi todos los fabricantes la tienen. Es el siguiente paso. Yo lo considero, vamos, muy, muy importante, ¿vale? XDR. Vale, a ver, esto es, aparte de lo que son nuestros equipos, nuestro PC, es recibir información de los entornos que nos rodean, del directorio activo, de los servicios de cloud, de la parte de firewall, en una única consola para poder correlacionar esa información. ¿De acuerdo? ¿Por qué?
Porque cuando un usuario, os pongo un ejemplo, cuando ya tenemos al malo dentro y lo primero que intenta es sacar información, ¿vale? Igual no me he dado cuenta por el firewall, porque además tengo un puerto abierto y están saliendo datos. Pero resulta que en la consola, ¿vale? Sí puedo ver que es el firewall está informando a través del XDR y sí se da cuenta y me salta una alarmita. Oyes, se está produciendo una salida de información, etc, etc. ¿Vale? Es una consola más, ¿vale? Pero ¿qué es lo que ocurre? Todo esto, a ver, a no ser que seas una compañía con muchos recursos o con gente especializada en esta parte, o, ¿por qué no? Un responsable de tecnología que todos los días dedica X tiempo a ir a su consola, ¿vale? Y ver sus alarmas. Y es conocedor del producto, es un especialista, le gusta, entiende la importancia del entorno y lo chequea, ¿vale? Em, pero la mayoría no hacemos eso, ¿vale? Es muy complicado con el día a día que tenemos. La mayoría de fabricantes de seguridad, pues lo que han hecho es un servicio de SOC que lo han llamado MDR, ¿vale? De tal forma que son ellos los que chequean estas alarmas, ¿de acuerdo? Estos avisos. Y estos avisos son de que ya ha sucedido algo dentro del entorno, ¿vale? O sea, por lo que, de hecho, cuando suele suceder esto es porque se han hecho con las claves de administrador, ¿vale? O han ganado privilegios, de la forma que sea, han roto nuestras defensas y están dentro. Eh, Cuando ya has estado en varios incidentes y ves lo que ha sucedido, en la mayoría de las ocasiones las plataformas de antivirus, el EDR, el XDR, te está mostrando en la consola que, oyes, pasa algo. Este usuario se ha conectado a este sitio, ha pasado información, ha ganado privilegios aquí, etc, etc. ¿De acuerdo? Pero no tienes la capacidad de poder verlo por tu día a día. El servicio de este SOC, de estos fabricantes de soluciones, ¿vale? Que seguramente la solución de software que utilicéis lo tenga, ¿vale? Visualiza este entorno y puede tomar ciertas acciones de bloqueo, ¿vale? Oye, estoy viendo que se ha encriptado un equipo, ¿vale? Pues bloqueo ese equipo, lo saco de la red. Estoy viendo que este usuario está haciendo cosas anómalas, ¿vale? Lo bloqueo, ¿vale? Estoy viendo, eso si la herramienta te permite que tome acciones. Solamente es aviso, ¿vale? Y el cliente final es el que tiene que estar informado. El SOC llama al cliente y le diga, oye, te está pasando algo en tu red, ¿de acuerdo? Está pasando algo y tienes que tomar estas medidas. Y sobre todo luego tienes toda esa información, la tienes en el entorno eh, visible, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, esto es para bloquear y ver. El MDR es un servicio para mí esencial para todo aquel que pueda pagarlo. O sea, evidentemente tiene un coste por encima del antivirus tradicional, pero es una forma de bloquear cuando ya están dentro, ¿vale? Del entorno. De la forma que sea, ¿eh? Han conseguido entrar y están empezando a moverse. Pero hay otra serie de servicios que podemos poner por delante, ¿de acuerdo? De hecho, los fabricantes están avanzando mucho en esta línea y, por ejemplo, tenemos el de reducción de la superficie de ataque, ¿vale? Lo que os he dicho es, muchos fabricantes tienen ya soluciones que testean cómo te ve la web, ¿vale? Internet, o sea, el malo, desde fuera. ¿Vale? Todo lo que hemos comentado en la primera línea, identificar usuarios corrompidos, claves de administrador, dominios, direcciones IPs expuestas, certificaciones caducadas, ¿vale? Dentro de la propia aplicación, ¿vale? Ya tienes un módulo o servicios que te muestran esta visión, ¿vale? Que te dan pistas, ¿vale? De qué tienes que actuar y cerrar. Em, Activos externos, ¿de acuerdo? Igual, ¿vale? ¿Cómo están segurizados? ¿Vale? La aplicación te, te enlaza sobre ellos, ¿vale? Compliance, ¿vale? Igual, muy, muy útil. De hecho, a mi jefe esta solución le encanta. Básicamente es, si igual, plataforma Microsoft, quien tenga un tenant, sabéis que hay ahí la parte de administración, un botoncito que te dice el nivel de salud a nivel de seguridad en función de los parámetros que el fabricante, ¿vale? Microsoft, ve en tu entorno. Oye, es fantástico. Además, ahí sale muy bien. O si que el que no lo haga, por favor, que cheque ese punto. Si tiene esta plataforma, los demás también la tienen. Que básicamente te dice qué usuarios no tienen multifactor, que la contraseña no ha caducado, que tienes puesto tal aplicación. Vale, pues esto es igual. Te carga de forma en la aplicación qué vulnerabilidades o líneas versus DORA, Esquema Nacional de Seguridad, NIS 2,
cumples o no cumples en función de esos datos. Es muy, muy útil. De hecho, si os dais cuenta, lo de la derecha es previo a la infección y lo de la izquierda es bloquea o ya actúa cuando he tenido un percance. El servicio de MDR yo lo considero, a ver, un servicio muy a evaluar, ¿vale? Hablar con vuestros proveedores y demás para que os echen un chequeo. La parte de firewall, benditos y endiablados firewall, ¿vale? Igual, ¿vale? A ver, la dificultad que tenemos aquí con este entorno es, uno, normalmente solemos hacer una regla con la necesidad que tengamos y la dejamos ahí, ¿vale? Y no la revisamos. Puede que ese servicio, aplicación, haya caducado, incluso que tengamos una regla después que la sustituya, pero la solemos dejar en el firewall, ¿vale? Definamos las reglas, para qué es, el tiempo, la periodicidad, cuándo la tengo que revisar y si no la utilizo, la borro, no la deshabilito, la borro. ¿De acuerdo? Sé que algunas veces es un rollo crear reglas, pero he visto incidentes en los que em, eh, los permisos que tenían esos malos a nivel de administración no le permitían crear reglas nuevas, pero sí habilitar ciertas que estaban, o sea, las reglas que estaban ya creadas. ¿De acuerdo? Acceso condicionado, correcto. Cerremos nuestro vector de entrada. Si trabajo en España, ¿para qué voy a trabajar? Y no trabajo con empresas de Asia, cerremos toda esa parte. Si no tengo procesos por la noche, ¿de acuerdo? Y nadie trabaja por la noche en la compañía o en determinados horarios, cerremos esos horarios. Si solo trabajo por una serie de puertos, pues igual, cerrémoslos. Esto es modo fantasma, ¿vale? A ver, intentemos que el firewall dé la visibilidad mínima hacia afuera, puertos, direcciones IPs, o sea, pasar totalmente dentro de las posibilidades desapercibido, que no existamos, ¿vale? Para, digamos, las líneas básicas de los manos para hacerse con nuestra información. Y esta es la parte de ZTNA, ¿vale? La mayoría de fabricantes de software de firewall o de redes están abordando esta parte de solución, lo que comentábamos, en función de quién soy, cómo trabajo, ¿vale? Tengo permisos, validaciones y un registro sobre ello. Preguntarles, ¿vale? Son soluciones que muchas veces van integradas dentro de la parte de los firewall, ¿vale? De hecho, muchas de ellas superan y sobrepasan la parte de las VPNs, ¿vale? Las VPNs al final a ver, son una dificultad, ¿vale? A llevar una buena administración de, de esa parte es muchas veces por donde cometemos el error. ¿De acuerdo? Backup. Vale, bendito backup. A ver, yo soy un enamorado del backup. Cuando todo ha caído, tenemos un problema serio, de acuerdo a todos los niveles. La línea de defensa del backup es lo que nos va a salvar. Y cuando digo que es lo que nos va a salvar eh, tenemos que tener en cuenta que los usuarios, o sea, los malos, em, conocen el modelo de trabajo de una política de backup y conocen las soluciones. ¿De acuerdo? Saben que en la mayoría de los entornos, ¿vale? Están haciendo backup de entornos virtualizados. Saben que esa máquina de BIM, perdonad por lo que decir el fabricante, esa solución de backup está dentro del entorno de virtualización, ¿vale? Y si accedo normalmente al entorno de virtualización, me hago con las claves del entorno de backup. Saquemos el backup del dominio independiente y de hecho pongámosles un usuario y un password distinto. Sé que es un rollo, puede ser un rollo de tener que enlazar con otro usuario y password distintos, pero si el entorno principal se ve afectado, puedo asegurar de que si tienen acceso al control de dominio y tienen los usuarios, pero si está fuera del dominio, no lo van a ver. Hemos conseguido recuperar entornos de forma mucho más sencillas gracias a eso, ¿vale? Las políticas de backup, ¿de acuerdo? Encriptación, backup inmutable, ¿vale? Son fantásticas, pero hay un par de reglas bastante sencillas a cumplir. A ver, normal, por ejemplo, cuando se hacen con el entorno de backup, lo primero que van es a borrar el backup, ¿vale? Del entorno de disco o cambiar la política, ¿vale? Para que haya un borrado de una política de backup, doble perfil de autorización. Si tenemos dos administradores, ¿vale? Pues que si voy a borrar la política de backup de mi backup de SAP, ¿de acuerdo? Pues que haya que tener una doble verificación. Eso complica mucho las cosas, ¿vale? Porque no van a poder. Perdón, a ver, un inciso, que vamos un poquillo justos de hora. No sé
porque me están llegando preguntas por privado, no sé Ya quedan dos cómo líneas y vamos. acabamos, no te preocupes. Vale. Perdonad que me enrollo mucho, ¿vale? Em, la parte, y concluyo lo más rápido posible, la parte de los entornos de backup a disco con encriptación y demás. A ver, hemos visto incidentes en los que se han hecho con el usuario y password de ese elemento, ¿vale? Y pueden ser de primeras marcas que están preparadas para ello, pero se hacen con el usuario y password. Y lo que hacen es que borran a nivel físico ese elemento, lo vuelven a valores de fábrica, a hacer puñetas. Da igual las barreras que tengas, que si se hacen con ese entorno y con esa información, ¿de acuerdo? Te borrarán el dispositivo, ¿vale? Bueno, perdona. Aquí es la famosa regla del 3-2-1, ¿de acuerdo? Un backup principal, uno de repositorio en otra, o sea, en otra ubicación, y a ese posible un offsite, ¿vale? Uno fuera de línea. Santa cinta, la cinta de backup. Sé que es, ¿vale? Cuesta 4 duros y os puedo asegurar que hemos salvado a compañías de perder mucha información y procesos muy importantes por tener esa cinta, ¿vale? De ese backup para poder recuperar, que luego otro problema es el tiempo que tarda en recuperar, pero os puedo asegurar que cuando se produce un incidente de seguridad, ¿de acuerdo? El poder contar con la información para recuperar, ¿vale? Es lo importante. El tiempo que voy a tardar también, pero os puedo asegurar que en muchas ocasiones antes tenemos que saber por dónde han entrado, qué sistemas, para no que haya otra reinfección. De hecho, en muchas ocasiones tenemos que esperar a recuperar sistemas, ¿vale? Porque se tienen que identificar primero los parámetros anteriores, ¿vale? Supervisión y evaluación, ¿vale? Y ya con esto acabo. Tenemos tendencia, hacemos una cosa y nos olvidamos de ella. Es así. Eh, 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 Contrato una solución de MDR, fantástica, la despliego, la monto. De hecho, en muchas de ellas, incluso el fabricante, cuando te la va a colabora en la instalación, certifica que cumple las reglas y los parámetros para que funcione. Vale, 6 meses después hay una infección. ¿Vale? ¿Por qué? No he seguido con el entorno, no lo he supervisado. Si llega un usuario, no le instalo el producto. Si se va un usuario, no le doy de baja el producto. ¿Vale? Luego voy dejando ventanitas, huequecitos, ¿vale? Por donde me pueden atacar. ¿Vale? Entonces, esto es un proceso continuo, lo tenemos que marcar como regla, ¿vale? Y no es por nada, es bastante, cuando tienes una regla y te la haces obligatoria, es bastante sencillo seguirla. Sé que todos los días 4 tengo que verificar esto, ¿vale? Saco un tiempo y lo hago. ¿Vale? No tengo ese tiempo para verificarlo. Bueno, pues informo o a mi jefe o hacia arriba, oye, nos faltan recursos. Tenemos que hacer todas estas tareas, o las subcontratamos o las hacemos internamente, pero las tenemos que hacer para cuando llegue ese momento estar preparado, ¿vale? Y, en fin, Bueno, pues muchas gracias, Abel, por esta interesante jornada. Desde luego es un tema que nos preocupa a todos y gracias por compartir tus conocimientos, porque siempre es un gusto escuchar a los expertos como tú. En este turno de preguntas te digo las que nos han llegado. La primera es, ¿cómo podría hacer un análisis de la situación inicial de seguridad de mi empresa? vale. A ver, pues uno, con un especialista en ello, una compañía que nos haga para contratar ese servicio. No es excesivamente caro, evidentemente, dependiendo del nivel que queramos, pero una evaluación de cómo estoy fuera es relativamente sencilla de hacer. De hecho, si algunos conocéis el kit digital del Estado, era que kit Consulting, venía una parte dentro de ese kit, ¿vale? De hecho, INCIBE tiene documentación para poder hacerlo, ¿vale? Para hacer una prueba. Yo lo que os recomiendo es que contéis o con un tercero o con un fabricante que os ayude a hacerlo, porque tenemos tendencia a cometer los mismos errores y cuando evaluamos necesitamos visiones de otro perfil de visión, ¿de acuerdo? Para no concurrir en esos errores. Pero sobre todo hay compañías externas, ¿vale? Especializadas que no tienen mucho coste o las propias soluciones. Yo hablaría también con mis propios fabricantes, con las soluciones que tengáis integradas a nivel de firewall o seguridad. Seguro que tienen algún módulo que os pueda ayudar. Ujú. ¿Con qué herramientas de concienciación puedo contar para los usuarios finales? Vale, bueno, aquí, a ver, cada caso es un mundo. Y además, os puedo decir, por ejemplo, tenemos un cliente que son usuarios administrativos la mayoría, que no dominan en inglés,
que trabajan con PCs y que no tienen altavoces. Vale, pues la herramienta que hay que buscar en ese caso es una herramienta en la que el vídeo o el curso venga subtitulado, ¿de acuerdo? Que sea en castellano y que sea para un usuario que no es perfil tecnológico, ¿vale? Entonces, hay multitud de herramientas, casi todos los fabricantes tienen una. De hecho, yo lo primero que suelo hacer cuando un cliente me pregunta esta línea es chequeo primero lo que él tiene, porque seguramente dentro de su plataforma de seguridad de firewall o de antivirus o de servicio de correo o de CRM o de RP, esos servicios seguramente tenga un módulo o una aplicación que pueda utilizar. Primero lo implemento, reduzco los costes, pero ya voy dando una visibilidad. Ujú. ¿Cómo puedo aplicar la trazabilidad de un incidente dentro de mi empresa? Vale, a ver, necesitáis una aplicación para trasladar el proceso de ese incidente y hacer su seguimiento. ¿Vale? De hecho, en el ENS, en el Esquema Nacional de Seguridad, es de obligado, vamos, es de obligado cumplimiento. Hay herramientas que son gratuitas y otras que son de pago. Igual, más, yo diría la misma línea. Es qué herramientas tengo ya implementadas dentro de mi compañía que puedo utilizar para generar esa trazabilidad, ese proceso. O sea, si un usuario me pide un cambio, o sea, imaginaros, no tengo esta herramienta y pongo que cada 30 días caduquen las contraseñas de los usuarios y tengo a 60 usuarios que no son expertos en tecnología y que por muchas veces que le explique el proceso, 8, 9, 10 de ellos me llaman. ¿De acuerdo? La única forma es tener una herramienta de este perfil. Puede que tengáis un departamento de desarrollo que ya las utilice para sus propios procesos. Hay herramientas gratuitas, aunque lo más lógico es irse a una en la que tenga soporte, ¿de acuerdo? Para poder incidir sobre ella. Ujú. Bueno, aviso que cerramos el turno de preguntas por intentar ajustarnos a la hora. Nos quedan 4. Si os surge alguna duda después, pues bueno, ahí tiene a ver los datos de contacto que mejor que no nos va a responder nadie. La siguiente cuestión que nos plantean es ¿cómo puedo realizar un inventario de sistemas de servicios? Vale, a ver, igual, pregunta buena. Igual, me voy a la norma. Deberíamos de tenerlo hecho, ¿vale? Hay aplicaciones tanto gratuitas como de pago que nos ayudan en ese proceso, ¿vale? A identificar cuáles son nuestros activos a nivel físico, lógico, de software y, de hecho, a interrelacionarlo entre ellos. Igual, ¿qué herramienta cogería? Pues depende de vuestra casuística concreta, nivel de inversión, el nivel de criticidad de esa trazabilidad que necesito. Por ejemplo, a ver, en uno de estos procesos pensábamos que lo más crítico iba a ser en una compañía, igual, pues una compañía de 1.000 millones de euros, y pensábamos que el entorno más crítico iba a ser SAP. Pues no, el entorno más crítico era pagar a los proveedores, ¿vale? A sus proveedores antes del día 4, un día concreto del mes, que era el vencimiento. ¿Por qué? Porque tenía como 2.000 proveedores que todos eran autónomos y pequeñas, en cuestión eran agricultores, pequeñas empresas, y para ellos, evidentemente, que no cobraras su proveedor, su socio, en la fecha, hacía que esa empresa tuviera un problema. Evidentemente, saltó esa línea en el proceso de trazabilidad del servicio, que básicamente era pagar con el programa, y hicimos una evaluación de ese proceso. Oye, pues securizar esto para conseguir esto, de esta forma y demás, cuesta tanto, ¿vale? Pero depende de vosotros, de estos procesos, ¿vale? Pues no le valía. Y lo que hicimos, externalizar ese servicio en el fabricante que le daba la aplicación, se puso en modo SaaS, con 6 9 de SLA, ¿de acuerdo? Con el único objetivo de que si se producía un incidente de seguridad el día 3 de ese mes, el día 4 todo el mundo tuviera el pago de las nóminas, ¿de acuerdo? Entonces, depende de cada caso. Vale, bueno, he metido una preguntilla más, así que si intentamos ser un poquillo breves, a ver, Sí. te lo agradezco. ¿Cómo puedo identificar mis activos? Bueno, sí, bueno, es algo parecido a lo anterior, ¿vale? Sobre todo cuando digo identificar a los activos es
¿cuáles son mis puntos, aparte de identificar los activos, cuáles son mis puntos más importantes? Vale, pues igual, en otro incidente de seguridad, eh, quedaba claro los servicios que estaban en todo el ciclo del proceso del cliente, pero cuando hicimos el test de, digamos, de esa trazabilidad, de ese entorno, de ese activo, de cómo tenía que responder, salió identificado, por ejemplo, que el servicio más crítico era el servicio de impresión. Y cuando digo el servicio de impresión era, no importaba que contabilidad cayera, que no se pudieran fabricar los productos, pero lo que importaba era imprimir en la etiquetadora una etiqueta, ponerla en la caja y que saliera. ¿De acuerdo? Entonces, es importante, igual que estas aplicaciones, ¿vale? Tengan visibilidad de todo este entorno y sobre todo el conocimiento del usuario final o del usuario de esa línea de negocio de cara a plasmarla. Ujú. Cuando hablas de gestión de vulnerabilidades, ¿una herramienta son los SIEM? A ver, no. El SIEM al final lo que hace es que tiene también o sea, es crítico tenerlo, ¿vale? De hecho, no lo he comentado porque había muchas cosas que comentar, tenemos que tener los datos, esos son los logs, ¿vale? El SIEM lo que va a hacer es recoger toda esa información, correlacionarla, ¿vale? E informarnos sobre las situaciones que se están dando, ¿vale? Es una pata. ¿Vale? Y es muy importante tener la capacidad, uno, de recoger los logs o tenerlos almacenados, ¿vale? Si evidentemente tengo una herramienta que me los eh, coordina, gestiona y me los muestra de forma ordenada, pues oye, fantástico, eso es un SIEM, ¿vale? Y de hecho os pongo igual otra nota y apunte. Eh, Firewalls, ¿de acuerdo? Por favor, que se les pasa a los fabricantes. Los firewall ahora mismo normalmente no guardan los logs, guardan los logs X días, ¿vale? Si los que tienen en caché, 3, 4, bueno, depende evidentemente de la cantidad que generen, y suele ser o incluyen discos duros dentro y los guardan ahí, o tienen un servicio en cloud que se suele pagar aparte, que te guarda los logs en el cloud del fabricante. Muy, muy importante. ¿Por qué? Porque cuando hay un incidente y se ha caído el entorno, ¿vale? Y tengo que empezar a recuperar, tengo que mirar los logs. Y el firewall es uno de los primeros sitios donde tengo que ir. Si no tengo esos logs, no sé si está vinculado a esa parte, me va a dar mucha información de por dónde han entrado, cuál es el puerto, en qué momento. Entonces, si no tengo esos datos, dificulto mucho luego al equipo de respuesta, lo típico, ¿desde cuándo recupero? ¿Desde hace una semana? ¿10 días? Normalmente cuando suelen atacar al entorno, lo primero que hacen es borrar los registros de los servidores. ¿Vale? De las acciones, de lo que han ido haciendo, etc, etc. Entonces, tengo que tener esos logs, ¿vale? Para poder coordinarlos y gestionarlos y poder visualizarlos, si no yo, porque no los entiendo, la compañía que va a venir a ayudarme, ¿vale? En algún sitio. Entonces, los firewall, revisar todos, por favor, que tenéis, uno, la capacidad de poder guardarlos, ¿vale? Y que están disponibles, sea dentro del equipito o en el cloud. Ujú. ¿Recomiendas el antivirus AVG, el que suele venir con el ordenador, u otro antivirus? A ver, antivirus hay que tener, ¿de acuerdo? Y os soy sincero, el que vuestras capacidades financieras os permitan la funcionalidad, el mejor, ¿vale? Ya sea con la tecnología de EDR, con XDR o el propio servicio de MDR, ¿vale? No racaneéis, y perdonadme por la expresión, en esa parte. Sé que muchas veces parece, joder, es una inversión ahí que está y que, bueno, no me pasa nada. ¿Vale? No sabéis la cantidad, evidentemente, en cuanto le sucede algo a un cliente, lo primero que hace es, joder, ya me ha llegado. Ha llegado por aquí, tenía lo básico, ¿vale? Que son firmas. O sea, el que viene básico normalmente en las aplicaciones es lo que se llama un antivirus de firmas, básicamente, que se va actualizando y que dice, te entran por aquí, han tocado esto y demás. Vale, pues si llega, se bloquea. No, necesitamos correlación, porque en muchas ocasiones esa infección no está relacionada con hacer algo, o sea, que se produzca algo dañino propiamente dicho en el equipo en ese proceso, sino que entran y con soluciones o herramientas legales, CMD, un PowerShell, bueno, una serie de productos, eh, realizan sus acciones, borrar, encriptar. Para eso es mejor tener la solución que os sea más factible en versión de la inversión. Ujú. Y ya la última, sí que sí.
Quieren preguntarte, a ver, si el cambio de contraseña se recomienda hacerlo de acuerdo a la adopción del ENS, pero un cliente pide un tiempo menor de los 60 o 90 días, por lo cual, ¿conoces algún número menor establecido para esto de acuerdo a la norma? ¿Sabes si hay un número menor? De días, a ver, pues igual, fíjate, tenemos entornos. A ver, lo mínimo es lo que aparece en las normas, ¿de acuerdo? Ya sea de lens y demás. Pero hay clientes que, por ejemplo, en ciertos entornos que son muy críticos, lo permite porque tienen un sistema, han puesto cada 15 días el reseteo de contraseña, ¿vale? Lo más habitual es en los usuarios es cada 30, 45 días, ¿de acuerdo? En los entornos críticos, si están a nivel de administrador, nosotros lo estamos cambiando cada 30 días de forma automática y que te lo pida, ¿vale? Pero a ver, tiene que ser algo funcional, que nos permita mejorar y que no nos complique la vida. Si resulta que no voy a hacer un cambio de contraseña, os pongo un ejemplo. De hecho, esto nos ha pasado en algún cliente, ¿vale? De hecho, suele pasar cuando se produce el incidente. Empiezas a poner luego las normas, ¿vale? Todo el mundo está por la labor. No, no, la contraseña se cambia cada 15 días. Hombre, es un poco exagerado. No, no, cada 15 días. Pero no está preparada la compañía para ese proceso. Entonces, cada 15 días tienes a los administradores totalmente bloqueados de llamadas de usuarios porque no tienes herramientas para hacer esa trazabilidad, ese ticketing, ese proceso, ¿vale? Entonces, tiene que ser un cambio de contraseñas a nivel de periodicidad que vaya acorde a tus necesidades, pero también a tus capacidades para poder ejecutarlas. Ujú. Bueno, pues no, ya no meto ninguna pregunta más. Venga, una más, Eh, la última. No, Vale, ya es que no vamos muy allá de tiempo. Pero bueno, cualquier consulta que te quieran hacer, pues ahí tienen tus datos de contacto. Y nada, pues darte las gracias de nuevo, Abel, por mantener a la audiencia y también agradecer a todos los asistentes a esta jornada, invitándoos a reflexionar sobre cómo podéis incorporar pues, toda la información obtenida, que es muy importante y muy interesante en vuestras empresas. Y aprovecho también este espacio para recordaros que en el marco de estas jornadas gratuitas tenemos programado otro webinar el próximo martes 4 de noviembre con el título de la foto al informe, cómo automatizar la gestión de gastos en tu empresa, al que podéis inscribiros a través de la agenda de Team Negocios. Bueno, pues sin más, muchas gracias a todos, feliz día y hasta la próxima. Un saludo. venga, hasta luego. Chao, Abel. Hasta luego.